recordar hoy un aniversario más del nacimiento del general Emiliano Zapata Salazar, un dirigente social extraordinario, excepcional, que nació hace 140 años en Anenecuilco, Morelos. Hoy se conmemora un aniversario más de su nacimiento. Este año nosotros decidimos dedicarlo al general Zapata, pensando más en el aniversario de su asesinato, en el centenario de su asesinato, el 19 de abril de 1919. Y nace también él en 1879 y es asesinado el 19 de abril de 1919, o sea, a los 40 años. Es asesinado en Chinameca por el militar Guajardo. Es asesinado por traición, es decir, es producto de una traición, de un engaño, y lo asesinan. Lo recordamos con mucho cariño por ser uno de los luchadores sociales más importantes de México. Por él, muchos campesinos lograron la recuperación de sus tierras que durante el porfiriato se habían entregado y muchas veces se habían apropiado en beneficio de grandes terratenientes, de hacendados. Esa es la historia de Anenecuilco. Había una hacienda que se llamaba el Hospital de la familia Escandón, y esa hacienda iba ampliándose, invadiendo las tierras comunales de Anenecuilco. Era la época de Porfirio Díaz y de el auge de la producción cañera, y las haciendas invadían las tierras de los pueblos. Como los hacendados eran muy influyentes, eran los que ponían a los gobernadores, los de Anenecuilco se quejaban con el gobernador de Morelos. Una vez el gobernador de Morelos le envió el escrito de los representantes de Anenecuilco al dueño de la hacienda, y este señor le contestó al gobernador diciéndole que si los de Anenecuilco querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Así era la arrogancia, la prepotencia. Un día, en sigilo, no se tocaron las campanas como era la costumbre cada vez que se reunían en el pueblo para hacer la asamblea. Se corrió la voz, se reunieron todos y
los representantes de más edad que hacían las gestiones, los mandaban, hacían los escritos y los entregaban, reunieron a todo el pueblo y les dijeron: ya estamos cansados, necesitamos sangre nueva, no nos hacen caso, y hay que tener otros representantes. Y así en esa asamblea se eligió como representante del pueblo de Nenecuilco a Emiliano Zapata. Entonces él hablaba poco, pero era un hombre de convicciones. Y pues hizo algunos trámites, se dio cuenta de que no iba a poder recuperar las tierras, y así empezó el movimiento revolucionario, porque se organizó un grupo y recuperaron la tierra de ese pueblo, y luego de otros y de otros y de otros, y se creó el Ejército Zapatista del Sur. Esa es la historia. Luego él quiso entenderse con el presidente Madero, otro personaje extraordinario de nuestra historia, apóstol de la democracia. También Madero le tenía mucha consideración, se llevaron bien durante un tiempo, pero los dividieron, como suele pasar, que hay instigadores. No se logró la alianza, que era importante para mantener el apoyo popular y llevar a cabo al mismo tiempo los cambios democráticos. Hubo una separación, fue asesinado el presidente Madero, siguió la revolución, se entregaron las tierras en Morelos, luego se aprobó la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz. Esta ley agraria fue promulgada por Venustiano Carranza porque en ese tiempo tanto el ejército de Villa como el de Zapata habían tomado la Ciudad de México, y por esa presión y también porque era una demanda de la revolución, la facción carrancista promulgó esa ley agraria del 6 de enero de 1915, y ese es el antecedente para que después en el Constituyente de Querétaro quede establecido el derecho de los campesinos a la tierra en el artículo 27 constitucional. Esto es en la Constitución del 17, y 2 años después es la traición de quienes estaban en el poder, y el instrumentador de esa traición fue Guajardo en Chinameca. Esa es la historia del general Zapata, que hoy lo recordamos por estar cumpliendo 140 años de su nacimiento. Y digo, está cumpliendo 140 años porque esos hombres no mueren del todo, cierran
sus ojos y se quedan velando. Y siempre gobiernan o nos indican el camino a seguir con su ejemplo. Eso es lo que podemos decir acerca del general Zapata.